Mientras se van preparando, la mesa número 4 de este panel que viene a continuación es el eje de buenas prácticas ante vulneración de derechos, y la moderadora será la señora Erika Fossati. El doctor Raúl Iglesias, vamos a ir presentándolos. El doctor Raúl Iglesias es abogado, coordinador de la Unidad Fiscal de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas, ANIVI, y ex fiscal de la primera instancia del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. A su lado está el señor doctor Fernando Rame, abogado supervisor de la Unidad Fiscal de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas, también de ANIVI, y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. También se encuentra la profesora Mariana Melgarejo, directora nacional de Sistemas de Protección. Fui directora de Investigación Educativa, Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires, jefa de gabinete en Cedronar, asesora de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, que son muchas. Y el doctor Aguilar Montiel, licenciado en Economía, asesor técnico de Centros de Primera Infancia de Monterrey, México, y desde el año 2020 forma parte de la red de líderes para la primera infancia, Convergencia para la Acción. Bueno, les doy la palabra al doctor Raúl Iglesias, Fernando Iglesias, perdón, Raúl Iglesias. Bueno, doctor Raúl Iglesias, Fernando. Bueno, alguna vez me iba a equivocar, chicas. Alguna le iba a pasar esto. Es una buena mezcla de todo. Puede salir algo interesante. Bueno, en primer término, gracias. Y si tuviese la posibilidad de volver el tiempo atrás, me mandaría una foto con el pelo corto. Eso es lo primero que haría. Y si tuviese la capacidad de tener el tiempo, gastaría buena parte de la disertación en agradecerles, en primer lugar por habernos invitado y en segundo lugar por la forma en la que nos han tratado y recibido. Pero como no tengo ninguno de esos dos superpoderes, voy a ocupar el tiempo en lo que a ustedes les interesa. Nosotros conformamos o somos parte de un equipo que es una unidad fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. No atendemos ningún otro tipo de abuso sexual que no tenga esta particularidad del foco puesto en la víctima. Es decir, el principio de especialidad que nos rige no solamente es integridad sexual o delitos contra la integridad sexual, sino también la situación de especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida. A partir de esto, no sé cómo se va, vamos a intentar. Eso es un poquito lo que nosotros somos, representamos y venimos a contar. No sé. Primero gracias. A ver. Bueno, no importa, lo puedo ir contando. La unidad fiscal está compuesta por 8 fiscales, de los cuales 2 son fiscales coordinadores, uno es Raúl Iglesias que me acompaña, 20 ayudantes fiscales. Esta unidad fiscal tiene 26 empleados, la mayoría de ellos con título de abogado, 4 médicos legistas, esto es equipo propio, 9 psicólogos, hoy una psicopedagoga, 3 trabajadores sociales, una brigada policial propia y un traductor público. Vamos a ver por qué el traductor público. Esto es más o menos la composición de la unidad fiscal para una población de aproximadamente 850.000 personas.
El funcionamiento, digamos, básicamente es esto, pero lo va a abordar Raúl. Yo les quería contar básicamente cuál ha sido nuestra forma de trabajo para lograr este concepto de corresponsabilidad. Si bien la unidad fiscal tiene una brigada policial propia, que significa presencia de la fuerza de seguridad en la unidad fiscal para tareas investigativas o para el desarrollo de tareas investigativas, el primer paradigma que nosotros fijamos en nuestra forma de trabajo es que el personal policial no recibe denuncia. Esto es lo primero que tiene que tener claro. El personal policial no recibe denuncia, está para desarrollar tareas investigativas, está para brindar seguridad en los edificios, es nexo y punto de contacto con todas las delegaciones policiales de la provincia, pero no tienen autorizado el contacto con familiares de víctimas, lógicamente tampoco con menores víctimas. Cuando nosotros tomamos noticia criminis de la existencia de un delito contra la integridad sexual, el personal policial deriva la llamada a un ayudante fiscal en turno o al fiscal del caso. Es el fiscal del caso quien hace el primer análisis preliminar y convoca a la víctima para que sea trasladada con un familiar, con un representante legal, y si hubiese interés, lógicamente, un interés contrapuesto, porque estamos hablando de una situación de abuso sexual intrafamiliar, con los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social, que también tienen delegación permanente en la unidad fiscal. Firmamos un convenio de modo tal que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de San Juan tenga presencia permanente, guardia activa no las 24 horas, pero buena parte del día, y un teléfono, lógicamente, de emergencia. Frente a situaciones determinadas, lo que hacemos es convocar a estos dispositivos, que pueden ser dispositivos municipales, o directamente la delegación central del Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de la Niñez, y ellos son los que hacen la valoración del caso para ver si adoptamos medidas protectivas o coercitivas y con qué intensidad, es decir, protectivas en favor de la víctima o coercitivas y con qué intensidad. A su vez también el Ministerio Público Fiscal, sin entrar a lo que es la gestión de los casos, que es de lo que se va a encargar el doctor Iglesia, entendió que era una buena práctica firmar convenios y protocolos, pero no solamente un instrumento, una intención, un deseo, sino firmar protocolos de cumplimiento efectivo con otros sectores del Estado. Por ejemplo, fue pregunta en alguno de las exposiciones anteriores de qué manera el personal o los docentes, el personal de educación, debía abordar el develamiento de un delito contra la integridad sexual. Nosotros inicialmente firmamos un convenio, sabíamos que el Ministerio de Educación tenía una guía de prácticas para el tratamiento administrativo de estos develamientos de delitos contra la integridad sexual, pero sabíamos también que el Ministerio Público Fiscal no podía comportarse como un organismo divorciado de un gran nutriente de delitos o de noticias crímenes para el Ministerio Público Fiscal. Es cierto que los efectores de salud y el personal de educación, en términos de funcionalidad o de función, son los que mayor develamiento de delito contra la integridad sexual reciben. A partir de esta evidencia, de esta realidad, se firmó un convenio inicialmente con el personal, digamos, con el Ministro de Educación o con el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, donde decidimos hacer propia aquellas guías, aquellas prácticas que tenían en instancia administrativa los establecimientos educativos y articular el trabajo mancomunado con el Ministerio Público Fiscal de forma tal que ellos sepan de qué manera tienen que abordar este tipo de develamientos, qué evidencia es la que deben cristalizar en actas, de qué manera debe escucharse al chico para evitar una revictimización y
cuáles son los canales habilitados para que el personal dependiente del Ministerio de Educación, sea educación pública o privada, concurra a nuestra unidad fiscal a hacer efectivo o a dar noticia a criminis de aquel develamiento de un delito contra la integridad sexual del que ha sido testigo directo por el testimonio del chico. Pero como también sabemos que existen dificultades en los ministerios, en los distintos poderes del Estado para acudir al Ministerio Público Fiscal, entendimos que era el Ministerio Público Fiscal quien debe concurrir a los establecimientos educativos cumpliendo ciertos recaudos mínimos. El personal de seguridad no tiene permiso para portar armas, no tiene permiso para concurrir uniformado, no puede concurrir personal de seguridad que nos asiste de la brigada nuestra uniformado, y aparte en ese sentido nosotros también somos bastante cuidadosos de que las brigadas policiales que conforman el Ministerio Público Fiscal no sean rotadas. Las fuerzas de seguridad tienen esta política de rotación permanente. Nosotros entendemos que en este tema puntual la rotación es pérdida de especialidad, es pérdida de tiempo, es pérdida de recursos capacitados. Entonces somos muy cuidadosos de nuestra brigada y cada vez que nos tocan un policía ponemos el grito en el cielo y no queremos que nos toquen a ninguno de los nuestros, porque es personal, casi personal civil. Si usted, bueno, algunos tuvieron la oportunidad de ir, si yo les pongo un funcionario del Ministerio Público y de un policía, no van a poder distinguir cuál es cuál. Aparte nosotros nos vestimos bastante mal en el Ministerio Público, también lo vieron ustedes, y ellos no se visten uniformados, así que hasta en ese sentido tenemos la misma forma. El ayudante fiscal concurre al establecimiento educativo, da pautas mínimas, si hace falta recibe la denuncia en el lugar, toma conocimiento, toma contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, con Dirección de la Niñez, y es Dirección de la Niñez quien hace el abordaje en el lugar y en el domicilio para ver con qué intensidad tenemos que brindar protección nosotros a este niño. Si lo hacemos con una medida protectiva que demande la exclusión del agresor del domicilio, y si vemos que hay una red de contención nula o muy débil, bueno, en esos casos puntuales donde todavía la situación es muy confusa y no sabemos qué hacer, sí adoptamos medidas un poquito más severas y tratamos de ser muy cuidadosos en eso, teniendo como norte que la última medida, la más extrema, es retirar al menor del domicilio. El menor solamente se retira del domicilio cuando no están garantizadas las condiciones para que ese menor permanezca en el lugar. Y cuando tenemos que retirar al menor del domicilio en circunstancias muy excepcionales, absolutamente más excepcional todavía es la institucionalización del menor. La institucionalización del menor no es una medida que nosotros debamos adoptar, salvo en casos muy extremos donde hay una situación de vulnerabilidad grave y de peligro para la vida y para la salud del menor. Esto hay que tenerlo claro en el tratamiento de las víctimas. Posteriormente, con este puntapié inicial que fue el inicio de la corresponsabilidad, firmamos un segundo protocolo que denominamos Protocolo Ángel Guardián. El Protocolo Ángel Guardián ya no solamente involucraba al Ministerio de Educación en cuanto a la judicialización del caso, sino también en la obligación del Ministerio Público de poner en conocimiento de la autoridad competente del Ministerio de Educación que hay un alumno de la educación pública o privada que está involucrado en calidad de víctima directa o indirecta en un delito contra la integridad sexual o de violencia intrafamiliar. Esta comunicación que nosotros hacemos al Ministerio de Educación tiene dos funciones. La primera de ellas es evitar, es decir, que los equipos pedagógicos pongan el ojo en ese menor para evitar situaciones de
aislamiento, reclusión, exclusión del menor, que está atravesando por esta situación de extrema vulnerabilidad. Y la segunda es que ajusten la currícula a la situación particular de este menor, porque nos encontrábamos con situaciones donde este menor que asistía a un establecimiento educativo recibía el mismo contenido y de la misma manera, y pretendíamos que este chico que está atravesando una situación gravísima incorporase contenidos de la currícula de la misma manera que su compañerito de banco que no está pasando por esta situación tan delicada. Entonces, nosotros enviamos la comunicación al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación a su vez nos contesta a nosotros cuál es el avance a nivel pedagógico y a nivel, digamos, de valoración en los gabinetes psicopedagógicos. Ese protocolo Ángel Guardián a su vez tiene intervención por parte del Ministerio, o tomó intervención también el Ministerio de Desarrollo Social, ya no la Dirección de la Niñez, sino el Ministerio de Desarrollo Social en pleno, y el Ministerio de Desarrollo Social se compromete a evaluar permanentemente con los dispositivos municipales situaciones que estén relacionadas con convivencia, con ámbitos vecinales y con algunas situaciones de precariedad económica que pudiera estar padeciendo la familia, considerando que en un número muy elevado de casos la persona que nosotros comenzamos a investigar es sostén económico de la familia. Si nosotros no atendemos esta situación particular, empezamos con el día de mañana, advertimos problemas de retractaciones, de declaraciones contaminadas, de reticencia al tiempo de hacer abordajes nosotros, porque digamos, la familia entiende que se agrava la situación de vulnerabilidad cuando el sostén de familia está siendo investigado por un delito tan aberrante como este, y a su vez también al protocolo Ángel Guardián lo firmó el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud asume el compromiso no solamente de brindar asistencia o de brindar atención psicológica, sino también de hacer un control permanente de todos los integrantes de la familia, entendiendo que el delito contra la integridad sexual no solamente afecta a la víctima directa, sino también a todo el conjunto familiar. Hemos firmado también otros protocolos interesantes con el Ministerio de Salud de la provincia. Actualmente hemos firmado, me voy a demorar 10 o 15 segundos más, hemos firmado un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de la provincia de San Juan, entendiendo que los efectores de salud pública o privada a veces llegan a destiempo o dan turnos con mucha demora. Entonces el Colegio de Psicólogos lo que hace es hacer un abordaje inicial que tiene finalidad solamente de estabilización de la víctima. Y me falta por decirles lo siguiente. Hablaron de la utilidad procesal. Escuché que se habló de la utilidad procesal de la información que el cuerpo de psicólogos, visitadores sociales toma contacto cuando lógicamente aborda a la víctima. Y en este punto particular de lo que implica el abordaje victimológico, es decir, la asistencia a la víctima, es por lo menos para considerar si todo el contacto de los equipos psicológicos, de psicólogos, de visitadores sociales, de psicopedagogos, nos aportan evidencia procesal. En muchos casos sí, en algunos casos no tanto. Cuando los equipos victimológicos comienzan con labores interrogativas, cuasi periciales, la labor de las oficinas de asistencia a la víctima sufren dos lesiones. La primera de ellas es que ponemos al psicólogo en rol de investigador, cuando en realidad la víctima la atiendo y le creo. Entonces la información que recibo de la víctima
es información que no tiene validez procesal en todos los casos. Es cierto que todo aporta evidencia probatoria. Ahora tenemos que ver qué hacemos con esa evidencia. El psicólogo que pertenece a las oficinas de asistencia a la víctima no tiene que trabajar en pericia, no tiene que interrogar, tiene que creer y contener. Esa es su función. ¿Cuánto nos va a aportar al proceso? Poco. Y el segundo gran problema que tiene de darle tratamiento procesal a las conclusiones de la Oficina de Asistencia a la Víctima, vuelvo a repetir, es para charlar un buen rato, es que este equipo de profesionales que asisten a la víctima después frecuentemente son convocados por fiscales y por la defensa para que ventilen aspectos muy íntimos en esta tarea de contención de la víctima, que no tiene finalidad procesal, no tiene finalidad probatoria, sino terapéutica. Entonces, es cierto que todo nos aporta un bagaje probatorio interesante. También es cierto que tenemos que ir elaborando herramientas para que quien contiene terapéuticamente a la víctima no sea molestado en el proceso. El resto, mi compañero les va a contar cómo se trabaja cada caso y cómo vamos articulando el funcionamiento en cada uno de ellos. Y vas a quedar también vos a cargo de las estadísticas, Raúl. Pasa el tiempo bastante rápido, hay que hablar como en las publicidades de algún refresco. Bueno, nada, me voy a adherir un poco a la narrativa. Espero que todavía no piense el tiempo. Son unos minutos de gracia para, bueno, agradecer infinitamente la hospitalidad y felicitarlos por el nivel que existe en esta convocatoria. Es un congreso espectacular. La verdad que es una temática que existe, que a mucha gente le molesta por ahí porque parece hasta un tema tabú, y la verdad que hay que hablarlo porque es una realidad que nos compete a todos y hay que cuidar a nuestros pequeñitos y pequeñitas, que son esas personitas que no pueden defenderse por sí solos, y a todas esas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Como fiscal del caso, bueno, antes que nada quiero felicitar a todos los expositores, son impecables, así que es un excelente nivel. Yo lo que voy a hacer es trasladarle algo de lo que pasa en la provincia de San Juan, más allá de los 40 grados de calor, pero básicamente nosotros desde la provincia hemos iniciado un sistema de justicia relativamente nuevo. Desde febrero del 2021, 26 de febrero del 2021, estamos trabajando con un sistema acusatorio adversarial. Hubo un cambio de paradigma muy fuerte porque veníamos trabajando con un sistema de justicia mixto, que era mucho expediente, mucha revictimización y sobre todo causas y develamientos que no llegaban a buen puerto. Ni siquiera han trabajado, pero era por el propio colapso de justicia. Creo que la provincia de San Juan ya se venía trabajando con el sistema de flagrancia del 2017, y en febrero del 2021 cambió este paradigma, y hoy en día somos los fiscales quienes investigamos, quienes nos peleamos y gritamos en juicio y defendemos nuestras teorías del caso. Y en un sistema relativamente nuevo, nosotros aprendimos a manejar esta nueva forma de justicia, que como la llamamos del Ministerio Público Fiscal, una justicia más humanizada. Tenemos que bajar, y lo digo como funcionario, y es un criterio muy personal, tenemos que bajar de los escritorios, tenemos que salir un poco de los sillones para ir a la sociedad, para cada vez que llegue alguna víctima no presentarnos diciéndole qué tal, soy el fiscal coordinador Raúl José Iglesias de la Unidad Fiscal ANIVI, bla bla bla, porque la realidad es que eso inmediatamente la estoy prácticamente echando a la víctima a la calle.
Lo que dice Fernando, que nos vestimos un poco mal, tiene que ver con eso. Nosotros tratamos de generar esta empatía con la víctima, con la denunciante, porque muchas veces llegan hasta la puerta y uno lo puede ver cómo están ahí parados y están pensando si denunciar o no. Nosotros invitamos a la gente a que se acerque, así no sea una denuncia propiamente dicha, quieran preguntar algo que está pasando en la casa, porque muchas veces me dicen, bueno, al niño o a la niña no fue abusada, solamente le insultaron. Todo es abuso. Insultar, despotricar, pegar, obviamente manosear, ni otras cosas demás, es todo abuso. Por eso nosotros no tenemos que minimizar las situaciones de violencia que están ocurriendo, porque son los puntapiés a algo que puede desencadenar en algo fatal. Lo digo como alguien que tal vez cuando fue de chico pasó por un juzgado de menores, y la verdad que es muy difícil. Tenemos la obligación, los operadores de justicia, de capacitarnos. Gracias a Dios tenemos un sistema de justicia en la provincia de San Juan que está alienado con los otros organismos, por así decirlo. Trabajamos en conjunto con los otros poderes del Estado, en donde mientras el Ministerio Público Fiscal investiga, paralelamente un juez de familia trabaja ciertas medidas, a la vez el Ministerio de Desarrollo Humano está trabajando con la víctima por este círculo de dependencia económica y decirle no te hagas problema, vamos a articular los elementos del Estado, porque obviamente que también es un obstáculo para la denuncia, y ahí tenemos que estar presentes con los colegios, y todo eso es lo que básicamente conforma luego informes que hicieron referencia al contenido de los informes. Es muy importante el compromiso de los organismos del Estado, y sobre todo que los poderes del Estado no seamos celosos cada uno con su librito, por así decirlo. Tenemos que actuar en conjunto, tenemos que tener un presupuesto y gastarlo en esto porque es un objetivo en común. No es que hay más casos de abusos sexuales, que la gente se está animando a denunciar. Y de a poquito, pero vamos, un pasito a la vez y vamos más adelante. Nosotros desde la Unidad Fiscal ANIVI planteamos y tratamos de que no nos hacemos llamar como fiscal, ayudante fiscal, tenemos cada uno sus roles, pero bueno, con Fernando siempre hablamos del equipo, con nuestro fiscal general hablamos de equipo, porque eso es lo que somos. Una persona cuando va a denunciar a la Unidad Fiscal ANIVI, muchas veces hay situaciones que no configuran propiamente delito que tipifica el artículo 119 técnicamente con el tocamiento, etcétera, etcétera. Pero lógicamente hay un montón de cuestiones detrás, que eso se toma la denuncia, inmediatamente se remite a un organismo, no se la deja ir a la persona en el buen sentido, pero para que entregue la información. Porque muchas veces me dijeron, ¿y por qué no lo contó antes? Esa pregunta, esa mala pregunta. Y la verdad que uno cuando los escucha y las escucha, uno nota tantas barreras que atraviesa, ¿no? Incluso hasta de la burocracia de la justicia, que es necesario que nosotros como operadores también salgamos a apoyarlas, a contenerlas, no decirle que venga luego, no, porque luego ya no lo tenemos más y tenemos una mujer sin vida. Entonces entiendo, soy un poco pasional, acostumbrado a pelear, perdón, pero entiendo que tenemos que como operadores bajar un poco, tener humildad, tener empatía, contener, porque ese develamiento de esa chica que estaba en la puerta nos pasa en la unidad fiscal, puede irse y no volver nunca más, y tenemos una nueva víctima y alguien impune dando vuelta, porque lógicamente no hay perfil del abusador, pero sí generalmente son personas encantadoras, entre comillas, muy compradoras, socialmente activas. Entonces necesitamos hablar con las víctimas.
Necesitamos hablar con aquella persona que conoce que hay una niña o un niño que verdaderamente la está pasando muy mal. Y algo de lo que hablaba con colegas también tiene que ver con las personas con algún tipo de discapacidad. Tengo un hermano con síndrome de Down, por eso me comprenden las generales. Y creo yo que hay que darle la posibilidad al famoso bien llamado acceso a la justicia, ¿bien? Y no ubicarse en los peldaños elevados, bajar. Si la persona no puede ir a denunciar y sabemos que está pasando algo, lo que trabajamos en la unidad fiscal, vamos hasta los barrios, vamos nosotros, ayudantes fiscales, trabajamos en conjunto, vamos con trabajadoras sociales, nos acompañan los demás organismos del Estado. Por eso les digo que es tan importante el compromiso de todos los poderes, ¿no? Porque acá podemos hablar de la problemática, pero ¿qué hacemos para tratar de superar estos problemas? Y lo primero es plantearnos un objetivo en común. Me parece que esta convocatoria la celebro, es impresionante la cantidad de gente, uno lo puede ver desde acá, estaba sentado delante y nunca me imaginé ver para tan lejos. La celebro y bueno, la verdad que nosotros en la Unidad Fiscal ANIVI tenemos múltiples reuniones con Fernando, fiscal general, permanentes sobre las distintas causas, problemáticas. No es una denuncia más, no es un papel más, es algo que se trabaja y si no hay delito, se trabaja igual. Lógicamente no tenemos que salirnos de lo que nos pide el Código Penal, pero tenemos un cuerpo en donde se le da la intervención a una asesora letrada de menores quien inmediatamente a través de un abocamiento va con un juez de familia, se activan dispositivos en San Juan. Eso está bastante articulado, ¿bien? Lógicamente nos encantaría tener más recursos, pero por la Unidad Fiscal ANIVI, que es en la que estamos, tenemos 8 fiscales, como dijo Fernando. La verdad que somos un ejército, pero porque la sociedad lo exige, la sociedad busca respuestas. Y nosotros tenemos que acudir ante ese pedido. Ya el sistema de justicia cambió y eso implica un montón. La justicia entiendo que se está humanizando, por lo que compete a nosotros, muchísimo más. Y de esa forma podemos tal vez hablar con aquellas familias que no pueden acercarse a la unidad fiscal, tomamos conocimiento, articulamos, los jueces de familia se habló si era necesario, si se podía hacer la denuncia en un juzgado de familia. Cuando un funcionario toma conocimiento, por ejemplo, algún juez en un juzgado de familia, inmediatamente nos remiten las actuaciones y lo manejamos, intervenimos de oficio, entran las trabajadoras sociales, ya sea de ANIVI, de algún otro organismo, nos comunicamos con los directivos, con docentes. Hay un sistema que por lo menos está dando respuesta. Obviamente hay que ser autocríticos, nada es perfecto. Si fuera perfecto estaría diciendo que estaría mintiendo, pero la realidad es que estamos trabajando día a día con nuevas cuestiones de política criminal, con protocolos que se firman, para poder superar estos obstáculos y darle respuesta a la gente y evitar ver por televisión un montón de situaciones bastante complicadas. Bien. Por lo tanto, cuando llega, me salió un poco de eje, no era lo que me iba a referir, pero nosotros, cuando llega una persona a denunciar algún hecho, tenemos un grupo de equipo médico, tenemos psicólogas que intervienen para la contención de esa persona, porque recordemos que el momento de la denuncia y los traslados es un momento muy importante, porque es un momento de develamiento, es un momento de mucha valentía, es un momento de atravesar tantos obstáculos de la vida en general, y la verdad que estar una mujer sentada delante nuestro contando un montón de cosas le implicó atravesar tantos obstáculos, ¿no? Por eso la verdad que para nosotros una denuncia no es un papel,
o algo que llega, que después la llamamos, que no pasa nada, no, es algo realmente importante. Hay que generar la empatía, porque uno cuando muchas veces escucha la palabra, me pasó en varias audiencias decir violación, es como que la gente baja la cabeza como algo muy fuerte, la verdad que no, violación, la violó, literalmente, ¿bien? Por eso creo yo que tenemos que seguir en esta lucha, tenemos que obedecer a las exigencias de la sociedad, a cambiar en lo posible los sistemas judiciales, pasar a la posibilidad de formar y firmar acuerdos con otros organismos para empezar a funcionar y proteger a todas estas víctimas, bien que bastante dan cuando radican una denuncia. En la unidad fiscal ANIVI hay un grupo de psicólogas, como lo contó Fernando, que en lo posible propenden, digamos, a la contención. Un equipo médico, las 24 horas de los 7 días de la semana. Nosotros, sábado, domingo, feriados, las puertas de ANIVI no cierran, están abiertas, y si por algún motivo esa persona no puede concurrir, nosotros nos trasladamos, siempre acompañados de tal vez alguna brigada, que para nosotros la brigada es muy importante, vestidos de civil. Yo ahora estoy muy formal vestido a cómo realmente trabajo, Fernando también, porque creo yo que acá no importan los sacos, las corbatas, sino el ponernos a trabajar y laburar, como quien dice. Una vez que nosotros obtenemos esa noticia criminis, procedemos también a las intervenciones de los protocolos y activar los protocolos de ángel guardián con los establecimientos educativos. Empezamos a tomar ciertos testimonios y también testimonios auditos o referenciales que se llaman, que nos pueden dar cuenta de los cambios de conducta y mucha o cierta sintomatología, porque muchas mamás o papás o tíos, tías vienen y nos dicen la verdad que no sé qué le pasaba, lloraba y sí, el cuerpo estaba explotando. Esto es como una espinilla, no da más, entonces lo tiene que sacar, ¿bien? Y ahí tenemos que estar nosotros y todos esos elementos son los que luego vamos a tener en juicio. Perdón, me excedí bastante, pero planteamos una teoría del caso que la vamos a llevar a un momento, a una etapa intermedia que es la acusación. Los tiempos promedios más o menos son de la denuncia hasta la obtención de un resultado aproximadamente 6 meses, 7 meses, 8 meses, en algunos casos, bueno, extensos, pero siempre informando a la víctima. Nosotros les decimos cuáles son sus derechos, pero jamás le tenemos que decir, mire, cualquier cosa dígale a un abogado, no. Tenemos que bajar, informar, guiar en el proceso porque es un derecho. Yo siempre lo digo, el imputado cuando es denunciado, lógicamente, el principio de inocencia y demás, tiene abogado, si no es el abogado del Estado, es el abogado particular. ¿Y la víctima qué tiene? Entonces creo yo que como operadores de la justicia tenemos que informar, tenemos que dar cuenta de todo lo que está pasando, cuidando por supuesto la revictimización. Es muy importante la declaración testimonial de las víctimas, en este caso lo que comúnmente se denomina cámara Gesell. Entiendo que está Irene Intevi, bueno, se habla un montón en la unidad fiscal de sus obras, así que siempre, muchas veces a mí me dan ganas como fiscal del caso llevar a la víctima para que los jueces puedan ver por sus propios ojos y no a través de un televisor como reproducimos nosotros las declaraciones. Obviamente no lo podemos hacer, pero es muy fuerte estar en ese momento, ver cómo va esa niña que estaba tomándose un juguito a contar lo más atroz que le puede pasar a alguien y volver otra vez a sentarse, a abrazarse con su mamá, que le digan que es muy valiente y se me pone la piel crespita. Eso es lo que a uno le dan ganas de llevar y mostrar en un juicio, pero únicamente tenemos una reproducción de 45 minutos o 30 minutos promedio que cuenta su historia y luego desaparece la imagen. Es mucho más que eso.
es muchísimo más que eso. Y la verdad que hablamos de la no revictimización, pero nosotros llamamos a la declaración, luego a las entrevistas de pericia, a la contención. Miren todo este proceso que se hace, que le estamos todo el tiempo trayendo a consecuencia y mostrándole prácticamente que es responsable. Entonces tenemos que articular como operadores de justicia, como miembros de los organismos, todo lo que esté a nuestras manos para evitar este tipo de situaciones. Son personitas muy pequeñas, nosotros somos los adultos, intentemos y tratemos de mejorar los sistemas para que podamos investigar sin romper tanto a esa niña que siempre vemos caminando desde tomándose un juguito a declarar y volver y seguir jugando. El contraste es muy fuerte. Lo digo, me pasa hasta como papá, cuando tal vez me dicen en alguna oportunidad si las voy a cuidar. Bueno, uno la verdad que no está exento de que sufran algún tipo de ataque. Básicamente les comento rápido, 2 minutos. En menos de un año aproximadamente, de 2 años, hemos tenido alrededor de 1.300 denuncias o investigaciones abiertas de oficio. Es un conjunto, y al día de la fecha tenemos aproximadamente casi 400 condenas. Yo creo que habla de que algo que se está manejando. Siempre hay cuestiones por mejorar, lógicamente es la idea, y muchas causas que tal vez se encuentran desestimadas, inmediatamente no termina ahí. La causa tal vez no fue algo que configuró el delito propiamente dicho, pero inmediatamente se le dio intervención a algún organismo del Estado y esa niña pudo obviamente tener una mejor calidad de vida en lo posible, ¿no? Así que bueno, hay un montón para hablar, pero le he trasladado un poquito lo que más o menos. Gracias. La verdad que me está costando mucho ser moderadora, porque escucho y quiero seguir escuchando. Pero sí, pido que el tiempo, estamos como... Ahora vos, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero quiero tomarme el tiempo de agradecer y felicitar. Desde que llegamos estamos diciéndonos una profunda envidia la velocidad con la que organizaron algo de este nivel y con este cuidado, digamos. Lo que vengo a presentarles va a implicar también que le agradezca profundamente a mis compañeras del patrocinar que me permiten presentar esta estrategia que estamos articulando a nivel nacional. Yo soy directora nacional de Sistemas de Protección en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y articulamos en principio con el Ministerio de Justicia por el buen tino de nuestros secretarios y actualmente se suma a las mesas que les vamos a presentar hoy el Ministerio de Mujeres también. Así que lo que les vamos a contar es un poco de una experiencia más que exitosa, yo diría, una experiencia de aprendizaje. Felicitar también a cada uno y cada una de quienes están acá, porque si están acá es porque se saben parte del problema y parte de la solución. Y con esta convicción de sabernos parte del problema y parte de la solución, es que empezamos a pensar cuáles eran las dificultades, cuáles eran los... ese no es mi PowerPoint. A ver, permiso. ¿Cuáles eran las dificultades que ¿cuáles eran las dificultades que impedían la buena articulación? Yo voy a ir muy rápido con el Power, se los pongo a disposición, van a ver que tiene un montón de datos, lo vamos a compartir para que lo puedan tener y puedan tener los hallazgos sobre todo de la sistematización, y después me quiero detener los últimos 2 minutos en 2 conceptos. Voy a tratar de ajustarme a los 15, pero como los agradecimientos me robaron un minuto, capaz que no voy a los 16. Bueno, no está el Power, ¿no? Bueno, las mesas territoriales contra el abuso sexual, para el abordaje del abuso sexual contra las infancias y el embarazo forzado, porque trabajamos las 2 temáticas asociadas,
surgen a partir del reconocimiento... Bien, apareció, perdón. Vamos a pasar. Tic. Bueno, surgen a partir del reconocimiento de la necesidad de diálogo y de pensarnos, como decía antes, hacia adentro y con otros. Nosotros tenemos como CENAF y como organismos nacionales la capacidad de rectoría, o sea, tendríamos que poder orientar las intervenciones de quienes son nuestros interlocutores a nivel provincial y a nivel municipal. Ahora, ¿qué nos pasaba? Nos costaba mucho esa comunicación, nos sigue costando, no es que hemos resuelto todo, pero sí nos daba mucha curiosidad y más desde la humildad de saber que no tenemos todo resuelto. Nos daba mucha curiosidad cuáles eran los nudos problemáticos, también siendo conscientes de que tenían que ser investigados de manera situada, que no iban a ser los mismos nudos problemáticos en una región que en otra, en una provincia que en otra. Y entonces nos propusimos, empezando por las provincias en las que articulábamos, mi dirección tiene a cargo más de 400 personas repartidas en todo el país, las que llamamos equipos técnicos territoriales, y el programa Patrocinar actualmente se federalizó, pero arrancamos en su momento con las primeras 11 provincias donde compartíamos equipos, o sea, donde los equipos se encontraban trabajando, se encontraban en el abordaje de una situación, pero no habíamos podido trabajar desde las áreas nacionales en conjunto. Entonces, en esta inmediatez de tener que resolver las cosas, parar la pelota y ponernos a pensar fue una especie de mandato que trajimos a las mesas territoriales de abordaje contra el abuso sexual, del abuso sexual contra las infancias y las adolescencias. Los espacios de diálogo tenían dos objetivos. Uno, identificar los nudos problemáticos, y otro, empezar a construir, reconocer cuáles eran las herramientas que ya se estaban poniendo en práctica en algunos territorios y en lo posible copiarnos de aquellas que funcionaban y poder transferirlas o compartirlas con otros y con otras. Hicimos una primera instancia con decisores, o sea, con funcionarios que toman decisión de política pública, y fueron ellos y ellas quienes designaron quiénes componían las mesas técnicas de cada organismo. En esas mesas territoriales se convocó de manera virtual a todos y todas, con irregular participación, las áreas de los técnicos de áreas que participaban en el abordaje de una situación de abuso. Por lo tanto, tuvimos equipos técnicos del ámbito de la justicia, de la educación, de salud, de niñez, por supuesto, de género, etcétera, porque hay distintos organismos con dependencias diferentes según la provincia. Allí se trabajó, pero no nos alcanzaba solamente con este espacio de diálogo, sino que necesitábamos que alguien externo nos ayudara a mirar qué pasaba. Entonces, UNICEF aportó un apoyo para tener la sistematización de ese proceso, que terminó recorriendo todas las jurisdicciones y teniendo un diagnóstico del cual les voy a compartir una parte, pero que en breve vamos a estar compartiendo un informe de difusión. Un diagnóstico que tiene la potencialidad de ser federal, que tiene la mirada que solo podemos hacer si nos ponemos a trabajar juntos. Perdón. Vamos a ver. No, ¿qué hice? Fui para atrás. Ahí va. Bueno, esto es un poco de los datos, que van a ver que participó mucha gente realmente. Pudimos convocar, tanto con decisores como técnicos, mucha cantidad en todas las provincias. Digo irregular porque en algunas hubo áreas que participaron menos o que directamente no participaron. Eso se lo devolvimos a cada provincia y es la parte del chisme que no vamos a blanquear acá, pero cada provincia lo sabe. Y este es un cronograma para que puedan ver de manera gráfica, no lo leo ni yo, así que imagino que ustedes tampoco, de manera gráfica lo que fue el proceso de trabajo semana tras semana, lo que implicó que los equipos acá presentes, Azul, bueno, José, Nadine está acá, pero también hay otros compañeros y compañeras que participaron, estuvieran teniendo Zooms todas las semanas de manera permanente. Y el peor de los trabajos lo tuvieron las sistematizadoras, que tuvieron que trabajar haciendo un relevamiento de lo que allí sucedía y luego compilando conclusiones en un informe con carácter científico y riguroso. Bueno, acá están las mesas virtuales y la modalidad de participación la hicimos interactiva, o sea, se trabajó en... ¿Cómo? Menti se llama, Menti.
Menti se llamaba, el mecanismo que se usó para hacer una pregunta y las respuestas automáticamente se sistematizaban a través de esa herramienta y luego se volcaban en el informe. Pero a partir de eso, de esas mesas virtuales, que hubo, por supuesto, relatorías, que es lo que la sistematización y lo que luego se contó, esas mesas virtuales dieron el pie a reconocer algunas problemáticas particulares que necesitábamos trabajar en modalidad taller y que necesitamos reforzar y comprometer a también las organizaciones. Entonces, se hizo una selección de 4 provincias en principio para poder profundizar esas mesas de manera presencial. En las jornadas presenciales, bueno, ahora les cuento un poquito esto que es lo más jugoso. En las jornadas presenciales participaron los mismos equipos que habían participado de la jornada virtual, pero tuvimos la colaboración de sistematizadoras y moderadoras que lo que hicieron fue analizar una situación en equipos mixtos, o sea, de manera deliberada armaron grupos de trabajo donde se mezclaran los técnicos de las distintas áreas y a pesar de la articulación, los protocolos y 2 conceptos que voy a retomar después, y por ahí nos vamos a pelear un poquito, pero espero que no se enojen. A partir de esa sistematización, lo que pudimos ver era que era necesario que los equipos en principio se conozcan y se comuniquen. Encontramos que una situación bastante generalizada tenía que ver con que la comunicación está bastante burocratizada y bastante limitada al papel o a la comunicación virtual, pero que habían sido pocas las provincias que habían tenido instancias de trabajo presencial y que se habían juntado a resolver un problema de manera cooperativa. Que en general, y ya me meto en lo que les quería decir, y es parte de las conclusiones, se le llama articulación a casi cualquier cosa. La articulación comprendida como un proceso en el que todos trabajamos en un mismo objetivo y que ese objetivo tiene que ver con, en principio, la protección de la víctima. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del codo, ¿no? El codo es una articulación que permite la movilidad de 2 partes que no hacen lo mismo. ¿Cuál es el sentido? Que se pueda mover el brazo. ¿Hacen lo mismo las 2 partes? No. Pero si las 2 partes no articulan, el brazo no se mueve y no se cumple el objetivo. Yo puedo hacer un paso de acá hasta acá y eso no es articulación, ¿sí? Y le estamos llamando articulación muchas veces a un salto, que es una derivación que no mueve ningún brazo, más vale estanca, más vale detiene, más vale inmoviliza. Algunos de los hallazgos de las mesas territoriales. Yo sin mi anteojo no veo nada y tengo los de ver de cerca, así que me voy a dar vuelta. Las jurisdicciones tienen muchas experiencias y tienen órganos específicos. Hay poco registro, esto salió del informe, hay muy poco registro de lo que no solo de la información, sino de los procesos de trabajo. Esto se deviene también de que hay poca sistematización. Los protocolos, hay algunas provincias que tienen protocolos, regulación, algunos protocolos que están totalmente desactualizados en relación a los avances normativos. Digo, hoy lo contaron en los paneles de la mañana, tenemos avances normativos que no están contemplados en ninguna de las 2 situaciones, ni abuso sexual contra las infancias, ni embarazo forzado, desde el Código Civil para acá, digamos, hay un montón de cuestiones que algunos protocolos se han quedado en el tiempo. Por supuesto que el tema de la corresponsabilidad, que es la cuestión de este Consejo, hace que los organismos del Estado tengamos que mirar para adentro primero y ver cómo construimos esa corresponsabilidad y no volverla un concepto parecido al de articulación, a donde le decimos corresponsabilidad a la fragmentación del sujeto, cuando el sujeto tiene que ser, para el sujeto tenemos que ser una misma cosa. En todo caso, nos peleamos nosotros o vemos que hace cada uno, pero para el sujeto nosotros no podemos partir al sujeto en tantas ventanas como disponemos de intervención del Estado. Y a eso muchas veces se le llama articulación y a eso muchas veces apuntan los protocolos. Y ahí es donde me voy a pelear un poquito, pero no tanto tampoco. Bueno, en general no pasa. Esto salió, que las mesas esas que se hicieron ahí se constituyan como un espacio permanente, que se active sobre todo en las instancias de crisis. O sea, que cuando hay una situación que todas requieren un abordaje complejo y particular, se activen las mesas de trabajo conjunto porque fueron valoradas como un
instancia de unificación de criterios, de miradas comunes y de conocer en algunos casos qué hace el otro y qué deja de hacer, qué no hace también, ¿no? Bueno, la revictimización fue un tema que salió muchísimo, el tema de la revictimización como un problema de todas las áreas, ¿no? Sobre todo, vamos a verlo después en el informe cuando lo podamos difundir, que, perdón, a ver si no, estoy haciendo al revés. Que una de las cuestiones por las cuales se revictimiza tiene que ver con algo de lo que hablaron hoy, que es con la escucha, no con el derecho a la escucha. Cuando hay una situación de abuso, en general hay una vulneración de múltiples derechos, no solamente la situación de abuso. Seguramente, si uno analiza la situación integral desde la prevención hasta la restitución, va a ver que en el proceso de reconstruir eso se han vulnerado muchos derechos, probablemente económicos, probablemente el derecho a la dignidad, probablemente el derecho a la escucha. Y hay un montón de derechos en juego que hay que contemplar de manera simultánea. Y eso es lo que a veces no se logra componer. Y luego acá, las conclusiones es lo que... esto no, la que viene. Es lo que se propone. Desde la prevención, desde la intervención, digo, no la voy a leer porque me queda muy poquito tiempo, se las dejamos, es parte de lo que sale del informe que se sistematizó con esta mirada federal a partir de la Corte de todos y todas los que intervinieron. Desde la prevención, desde la intervención, bueno, esto es lo que hicimos. A ver. La continuidad, antes del último minuto, la continuidad es que justamente se están sumando otras áreas que nos encontramos en el territorio, pero que nos parece lo mejor que nos puede pasar, dar el ejemplo desde las áreas nacionales y trabajar juntas desde la planificación de las intervenciones y de las llegadas al territorio. La continuidad del trabajo de jornadas presenciales en las provincias, así que estamos planificando ya con las compañeras a qué provincias vamos a ir, hasta ahora pudimos ir a 4. La asistencia técnica y financiera, parte de lo que fuimos a hacer a San Juan, para la firma de convenios con gobiernos provinciales y municipales, para el acompañamiento técnico de la ejecución de estos convenios de conformación de las mesas y construcción de protocolos. Ahora me va a sonar el gong, pero una sola cosa. No es muchas gracias todavía. La otra cosa que les quería relativizar es la idea del fetichismo de los protocolos. El protocolo como herramienta tiene un carácter orientador, tiene un carácter para desplegar estrategias que de ninguna manera estandarizan un abordaje, sino que tienen que permitir particularizarlo, porque cada situación es única y cada sujeto y cada víctima tiene un contexto, tiene una historia y va a tener necesidades distintas. Entonces, si el protocolo permite generar una estrategia adecuada a cada situación, decirle articulación a la articulación, o sea, cuando yo hago una parte de un proceso general en el que la continuidad de ese proceso es una para la víctima y en todo caso la componemos los agentes que intervenimos. Cuando el protocolo no me deja la tranquilidad de, bueno, yo hice de acá hasta acá y ya está, y entonces ahora te toca a vos, y en ese hiato se pierden un montón de cosas, ¿no? En el que te toca a vos. Cuando el protocolo, en lugar de enfocarse en la víctima y en la protección en primera instancia, en el ejercicio prioritario de sus derechos, se enfoca en los pasos del protocolo, entonces el protocolo no sirve para nada. Y digo, me hago totalmente cargo de lo que digo. El protocolo es una herramienta para la intervención. Entonces, por supuesto que tenemos que generar más y mejores protocolos, pero los protocolos no reemplazan la estrategia, no reemplazan el trabajo conjunto, no reemplazan la unificación de criterios y no reemplazan el posicionamiento político de quienes intervenimos. Ahora sí, muchas gracias. Bueno. Hasta no puedo prender el micrófono, ya está. Tengo muchos nervios de estar acá. Bueno, ahora usted, don Bernardo, debe dar para que cierre esta mesa. Así es.
Muchas gracias a todas, a todos. Principalmente quiero agradecer a la diputada, a todo su equipo y a todas las instituciones, autoridades que hacen posible este gran evento. Creo que en toda la región hace falta mucho la reflexión multidisciplinaria, pero también entre diferentes niveles de gobierno, y que estemos aquí reflexionando. Es una riqueza la cual también estoy aprendiendo muchísimo. Pues bueno, primero, además de agradecerles, decirles que también nos hemos sentido muy bien atendidos. Agradezco muchísimo y muy feliz de volver. Tengo que decir también que me ilusionaba mucho. Estuve en noviembre, antes de que comenzara la Copa del Mundo. Estuve feliz con mi playera de la Argentina en la final. Así que ahora estar con los colores de la Argentina, estoy muy contento de estar aquí. Pero ahora vamos a compartir. Se ha venido hablando mucho, sí, de la corresponsabilidad que tenemos para poder responder frente a esta grave problemática que estamos enfrentando en nuestros países. Pero hay una parte de la cual también necesitamos hablar un poco más, que es la prevención. O sea, por un lado está todo el acceso a la justicia y lo que nos comentaban sobre el que las instituciones hagan lo que tienen que hacer de la manera que lo tienen que hacer, pero también creemos que en esa corresponsabilidad y en esa propuesta de que las políticas públicas sean integrales e intersectoriales, creo que se ha reconocido aquí que la educación, en el sector de la educación, es el terreno donde podemos hacer la detección de manera oportuna y temprana, pero también donde podemos educar a nuestros niños, educar a la familia y generar una cultura de escucha. Entonces, yo quiero compartir un poco de una experiencia de la cual hago parte hace 25 años, que son los CENTIS de México. El desarrollo infantil temprano es un derecho de todos los niños y las niñas para un desarrollo armónico, pero desde el inicio de la vida. Para comenzar, podemos... Yo tengo que cambiarlo. Perdón. Ok, un poco para que dimensionamos, y me voy un poco rápido porque tengo mucho material. ¿Cuántos niños y adolescentes tenemos en México? Según el último censo, que es el del 2020, habían 38.3 millones de niños y niñas adolescentes, esto es de 0 a 17 años, que es un 30.4% de la población de nuestro país, un país que tiene 126 millones de habitantes, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. Ustedes saben que nuestro país, bueno, también el de ustedes, es un país tan diverso y que tenemos muchos Méxicos y realidades distintas, pero en esto los niños de 0 a 5 años representan un 26.3%, mientras que los niños de 5 a 9 un 28.1%, los de 10 a 14 un 28.6% y de 15 a 17 un 17%. Estamos hablando de una población importante. En Argentina la información que tengo es que fueron 46 millones, un poquito más de 46 millones en el último censo. Y claro, eso es relativo, pero habla de los retos que tenemos similares a los que aquí se han planteado. La violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una grave problemática que estamos enfrentando también, y es urgente prevenir y erradicar este fenómeno a través del diseño, implementación, evaluación, mejora de programas, servicios y políticas públicas que sean integrales y que sean intersectoriales. Para ello es fundamental contar con información. Es fundamental contar con información que sea fidedigna, oportuna, accesible, de calidad, que permita visibilizar, que permita dimensionar y que permita contextualizar la violencia. Un poco las aproximaciones sobre la violencia. Definitivamente este estudio es del 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos, y que hace un análisis de todos los sistemas de información que existen en México con relación
a esta problemática, haciendo recomendaciones de cómo podríamos mejorar los sistemas de información, porque ahí es donde podemos hacer el análisis para poder identificar cuáles son los factores de riesgo que están amenazando a nuestros niños, niñas y adolescentes y qué podríamos hacer de manera más efectiva. Por darles una idea, en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2020 se registró 51.273 delitos sexuales, de los cuales el 42% fueron a menores de edad, el 83% fueron a niñas. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en el 2021, en el 2020 el 95.1% de los delitos sexuales no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación. Entonces, eso es información también que ayuda a ver la dimensión que tenemos del problema, no solamente de lo que se llega a abrir una carpeta, pero también de toda la percepción que existe de la no denuncia. Además, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016 del Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y Geografía de México señala, hace una proyección preguntando a las mujeres sobre si habían sufrido antes de los 15 años algún tipo de violencia, y el 9.4% señaló que sí, y esto equivale a 4.378.040 mujeres. Y bueno, como podemos observar, lo que aquí se ha venido diciendo también, que dentro de los delitos, 3 de 4 delitos tienen que ver precisamente con situaciones en el hogar. Bueno, este es el mapa de México. Yo vengo del estado de Nuevo León, ¿sí? La capital es Monterrey, una capital que es industrial, que es uno de los estados que aporta mayor ingreso per cápita al país, pero que justamente en estos contextos, justamente a las problemáticas que se han acrecentado en los últimos, yo diría, 40 años, primero existen espacios o cordones de marginación importante, en donde existen todos los problemas habidos de la pobreza, como el hacinamiento, la violencia, y que son los espacios urbanos marginados a los que el proyecto hace 32 años que existe, los Centros de Desarrollo Infantil CENDI, fundado por una organización social con recursos públicos federales, y que hasta la fecha hemos logrado extender la cobertura de atención a 16 estados de la República con ese mismo enfoque que ahorita les voy a comentar. Las problemáticas que estamos enfrentando en los últimos, yo diría, pues pospandemia, es un incremento de la violencia intrafamiliar en el estado de Nuevo León, que ocupa el primer lugar en nuestro país, y un fenómeno que también evidentemente se suman los factores de riesgo con relación a este problema, que es la migración. En el último año, pobladores de Honduras, de Haití, de Venezuela, por cantidades impresionantes, más del 500% de crecimiento de un año a otro, se pueden imaginar. Anteriormente iban de paso y muy poquitos se quedaban, ahora se están quedando. Nuevo León además es un estado de atracción de todos los estados, digamos, que son rurales y se vienen a la ciudad. Entonces sí están de alguna manera nuevos factores de riesgo asomándose. ¿Qué venimos proponiendo? Pues un modelo de atención, de protección integral que involucre como modelo sistémico al niño en el centro, ¿sí? A la familia y a su comunidad. Y entonces la propuesta de los centros de desarrollo infantil, compuesta por un equipo multidisciplinario, del cual te voy a hablar, médicos, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, trabajando en la comunidad, trabajando en las familias, entendiendo que todos los factores de riesgo asociados a la pobreza y a las condiciones que estaba mencionando amenazan evidentemente la vida de los niños y las niñas, y por lo tanto también generando una cultura que no permite cerrar esa brecha, de tal manera que el modelo de los CENDIs, en mi caso me incorporo como director de calidad e innovación a estudiar cuáles son los factores de riesgo para poder diseñar
nuevos programas y servicios protectores que pudieran mitigar esos factores de riesgo. Sí. La misión del CEN es favorecer al máximo potencial de desarrollo cognitivo, biopsicosocial, físico y emocional de niños de 0 a 6 años en un entorno de cuidado enriquecido con interacciones sensibles y afectivas. Esto de la pedagogía de la ternura también desde hace un buen, porque entendemos que hay que cambiar la cultura de la familia y la cultura de la crianza en el entorno para poder potenciar, maximizar el potencial de los niños que nacen en desventaja, ¿sí? La propuesta educativa, ya mencionaba, en edad de 0 a 3 años y de 3 a 6, desde hace 32 años ha tenido una evolución propiamente estudiando esos factores de riesgo y bueno, muy centrada en el juego, en la interacción entre los niños, ¿sí? Pero mucho del trabajo con la familia adentro de la institución. Podemos pasar a la siguiente, una escuela de padres desde hace 32 años en la que se van diseñando diferentes temáticas, también educación sexual integral, y sobre todo para poder enfatizar sobre el rol protector que tiene la familia, ¿sí? Durante la etapa más importante del desarrollo humano, que es la primera infancia. Tenemos otro programa que se ha derivado justamente de estos contextos, que es el programa Aprendiendo Juntos. El programa Aprendiendo Juntos capta a todas las mamás que no reciben ningún tipo de servicio, ¿sí? Y se les capacita en las capacidades, bueno, en el desarrollo de capacidades de crianza, se les acompaña, se les visita a su casa, se hace una evaluación del desarrollo y lo que se busca es que estos niños que nacen en desventaja, en esta etapa donde sabemos que la plasticidad cerebral es mucho más alta, poder incidir en las prácticas de la familia. Esto es sistemático, van 2 veces a la semana y bueno, se les da seguimiento a la tarea que se realiza. El programa Construyendo un Mejor Mañana, todo esto es parte del mismo modelo. El programa Construyendo un Mejor Mañana es la atención de las mujeres embarazadas en las familias que tienen mayor vulnerabilidad y en donde se busca también ejercer la paternidad. Se invita a los padres de familia y se trabaja justamente porque existe también embarazo temprano y bueno, buscamos construir digamos que relaciones de vínculo y apego afectivo desde el vientre de la madre, ¿no? Pasamos a la que sigue, empiezo a acelerar. Esto no podría ser posible, el cambio o la prevención, si no tuviésemos un cambio de paradigma de cómo vemos al niño. Me parece que es fundamental. Gracias. Entendemos, creo que ahí se mencionó hace un rato, sobre la importancia de cuál es la mirada que tenemos del niño. Y me parece que en el sector de educación aquí hay muchas educadoras, pero también esto va pues para todos, ¿verdad? Para los comunicadores y para los jueces, ¿verdad? Sobre cómo vemos al niño, cuál es el concepto que tenemos del niño. Porque nosotros entendemos que tenemos que ver al niño como un sujeto social de derechos. Personas que son protagonistas de la construcción de sus aprendizajes, co-constructores activos de su cultura y de su identidad, que a través del juego y las interacciones afectivas y cognitivas con su entorno, son capaces de crear, imaginar y enfrentar desafíos, encontrando oportunidades y posibilidades para su desarrollo pleno y enriquecimiento de la sociedad a la que pertenece. Entonces tenemos un enfoque del niño y yo creo que ahí es donde yo a lo largo de estos 25 años he visto la diferencia en esa transición del modelo asistencial o de todas las acciones de muchas de las entidades, que cuando llegamos y vemos al niño creemos que el adulto es el que tiene que venir, cuando no hemos generado las capacidades con los ambientes, los entornos, para poder maximizar el potencial del niño, ¿no? Venimos proponiendo educar al que educa con un enfoque integral, y el que educa es el docente, y hoy estamos hablando aquí de ello, ¿sí? Y eso tiene muchas implicaciones, pero también hay que educar a la familia y hay que generar una cultura de escucha, porque si queremos que los niños vengan y los puedan de alguna manera denunciar lo que está pasando, cuando en los hogares y en los centros escolares tenemos una cultura de cero escucha. El adulto es el que le da permiso al niño de hablar y el niño no tiene esa cultura para expresar
quién es. Hay que ser sensibles a los intereses y necesidades de los niños, reconociendo la diversidad en ambientes que sean acogedores y seguros, que promuevan la confianza y autonomía en los niños en edades muy tempranas. No hay que olvidar, ¿sí?, que la construcción de la arquitectura cerebral está ligada a las experiencias de aprendizaje significativas de los niños. Hay que construir toda una cultura de escucha de los niños, dándole la voz. Hace unas semanas estuvo aquí Francesco Tonucci, y justamente, sí, exactamente, con el que también tengo una gran relación, y hemos estado metiendo todo lo que es el proyecto de Ciudad de los Niños en las escuelas y en la ciudad propiamente con los alcaldes, porque lo que le hemos dicho al alcalde es que necesitamos que los niños sean escuchados en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces es una responsabilidad de la autoridad local, del alcalde, generar una cultura de escucha en todos los espacios, ¿sí? Brindar espacios para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima en ambientes caracterizados por interacciones positivas, vínculos afectivos y de respeto. Desarrollar un ambiente que privilegie el desarrollo socioemocional, más allá de todos los contenidos curriculares. Es muy importante el desarrollo de la persona, y esto es a través del arte, la música, el deporte, el trabajo con la tierra, fortalecer los vínculos y apegos sanos desde el vientre de la madre, favorecer a la autorregulación, que es propiamente se va construyendo a partir de las funciones cerebrales en las edades muy tempranas, la autoestima, la comunicación y la participación activa, como aquí se ha dicho, y todo tiene que ver con el diseño de espacios para el aprendizaje, que también se desplaza el mismo concepto en el hogar, en la familia, como lo plantea Francesco. Así que bueno, desarrollar vínculos con la familia y la comunidad, construyendo relaciones de ayuda mutua y promoviendo la corresponsabilidad en la protección, cuidado y desarrollo integral de los niños y las niñas, para lo cual tenemos que aportar, acompañarlos y formarlos. Ya por último, como lecciones aprendidas, algunas de las reflexiones que quisiera compartir, algunas ya se han mencionado. Necesitamos reposicionar la visión del niño, la niña y el adolescente como un sujeto de derechos, ¿sí? Políticas públicas, programas y servicios integrales para prevenir y al mismo tiempo responder con un enfoque de género e inclusión. Fortalecer, ya se mencionó muchas veces, la coordinación intersectorial, pero también intergubernamental, ¿verdad? Mejorar la calidad de los sistemas de información para visibilizar, dimensionar y contextualizar, porque ya me lo mencionaba, el problema de la violencia, e investigar mucho más sobre el fenómeno de la violencia, cuáles son esos factores de riesgo que están amenazando el contexto particular, por qué se está desarrollando, ¿sí? Y cuáles son esos factores protectores que deberían estar presentes en las políticas. Fortalecer con recursos al sistema de protección, en este caso el SIGINA, el sistema de protección a los niños y adolescentes en México, con recursos. Porque si la política y el documento están muy bien y todo, pero finalmente en lo local no hay recursos para implementar una ruta integral de atenciones, pues entonces nos quedamos ahí a la mitad. Desde la educación para la primera infancia hay que educar al que educa. Ofrecer atención integral de calidad. Creemos, yo soy economista y vengo diciendo desde hace un buen rato que la calidad cuesta, pero la no calidad cuesta mucho más. Heckman dice el retorno de la inversión más alto se da justamente en la inversión de la primera infancia, ¿sí? Pero lo que no menciona es que ese dólar o ese $17 de retorno de la inversión tiene que ver con la calidad del programa, la pertinencia y la manera en que da resultados. Finalmente, fortalecer la relación con la comunidad y con la familia. Para terminar, ahora sí, perdón por el mencionar que la educación de calidad tenemos que enfatizar en la mejora de la propuesta educativa desde la primera infancia. Sí en la educación básica, por supuesto, sí en la educación secundaria, la educación, por supuesto, pero mientras que la calidad de los programas y servicios en la atención de los niños de 0 a 6 no se mejore, digamos, en ese sentido, ¿sí? Nuestros niños van transitando en esa etapa, ¿sí? Y dejamos de aprovechar y maximizar el potencial que ellos tienen. Así que bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Quiero agradecerles la presencia, la verdad que bueno, no vamos a abrir a preguntas
corta porque estamos como con el tiempo justito, pero agradecerles, la verdad que una mesa muy interesante. Y bueno, esperamos tenerlos pronto nuevamente porque la verdad que espacios como estos nos sirven a todos los profesionales acá en el sur. La verdad que es súper interesante escucharlos, por eso no serví mucho de moderadora, porque efectivamente quería escucharlos. Así que nada, muchas gracias y damos por finalizada este eje. De esta manera entonces cierra el eje número 4, el eje Buenas Prácticas, con su moderadora Erika Fossati, Buenas Prácticas ante vulneración de derechos. Les recordamos